A ver, estamos en línea con el doctor Arsenio Oré. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Altavoz por Radio Vital. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la llamada. Estoy atento a lo que ustedes quieran comentar o preguntar. Sí, comencemos, doctor. La vicepresidenta del TC, Luz Pacheco, señaló que se vulneró, en su caso, específicamente, el debido proceso. Y esto porque Pérez le imputó a usted el delito de obstrucción a la justicia y Pérez, a su vez, era el afectado, incurriendo así en un conflicto de intereses, porque no puede ser juez y parte. ¿Nos puede dar una explicación más detallada al respecto? Claro, no es solamente la doctora Pacheco, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, sino 6 magistrados del Tribunal Constitucional han establecido que efectivamente el doctor Domingo Pérez al mismo tiempo se presentaba como la parte material, digamos, perjudicada de una supuesta conducta delictiva en virtud de la cual testigos que habían sido coaccionados por mi persona fueron a mentirle ante su despacho. Entonces, el doctor José Domingo Pérez, en su versión, era el perjudicado, el destinatario, por decir así, de la comisión delictiva. Y en consecuencia, al mismo tiempo, no puede ser un partícipe material de los hechos y el órgano de investigación. Y eso atenta contra el principio de objetividad que debe tener el fiscal. Esa es la comprobación que ha hecho el Tribunal Constitucional y en consecuencia ha amparado la demanda y ha dispuesto además la nulidad de todos los actos posteriores a esta irregularidad. Ese es el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero además la importancia de esta sentencia es que no solamente establece esta situación, sino, digamos, establece los principios que algunos profesionales que trabajamos con los derechos fundamentales de los ciudadanos, como somos los abogados, los médicos y los periodistas, no podemos, digamos, ser comprometidos en la investigación o víctimas de un allanamiento, sino en circunstancias especiales, específicas y de una motivación calificada. Y en consecuencia, esta sentencia efectivamente establece un principio general que es importante y que desborda naturalmente el interés personal de mi caso. De acuerdo. Doctor, su estudio fue allanado, ¿cierto? Mi estudio fue allanado el día 20 de noviembre del 2018. El señor fiscal Domingo Pérez se presentó en horas de la mañana en mi oficina juntamente con periodistas, reporteros, cámaras de televisión, policías, y me exhibió una resolución judicial en virtud de la cual en el proceso que seguía y sigue contra la señora Keiko Fujimori y el Partido Fuerza Popular, tenía autorización judicial para buscar en mi oficina documentos, recibos, etcétera, que tuvieran relación con el delito que investigaba. Esto es lavado de activos y otros delitos. El hecho es que yo advertí que la orden de allanamiento era a mis oficinas, pero no a la oficina contable que está en otro edificio y que es totalmente autónomo. Yo le pedí al señor fiscal que no obstante que la orden de allanamiento no era a la oficina de contabilidad que era independiente, yo le pedí que también fuera a revisar esta oficina y solicité a las contadoras de esa oficina que mostraran todos los documentos al señor fiscal y a su equipo. Y así fue que durante 20 horas revisaron, tanto en mi oficina como en la oficina de contabilidad, toda la documentación, y al final, naturalmente, tal como lo mencionan en su acta, no encontraron nada que tuviera importancia, digamos, como elemento de prueba en el proceso. Así lo menciona el señor fiscal en sus actas. Eso es lo que ocurrió y yo consideraba que ya se había esclarecido debidamente y además teniendo en cuenta que ningún testigo me había atribuido ningún cargo. Por el contrario, habían dicho que no me conocían y por tanto no podía verlos amenazados y nunca he tenido ninguna reunión con ellos. No obstante eso, me abrió una investigación
por supuesta obstrucción a la justicia. Doctor. Por lo cual yo, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, solicité que el señor fiscal superior, digamos, excluyera al señor fiscal Domingo Pérez, que no hiciera la investigación porque era una parte material del hecho que él describía y pasara a otro fiscal. Y Sí. esa petición fue desestimada por el fiscal superior y fue por eso que hace 5 años y medio fue que inicié esta acción de amparo, porque no era 5 años y medio. lógico que, digamos, que el señor fiscal se desdoblara en que tuvo conocimiento del supuesto delito y al mismo tiempo lo investigara. Tanto más que había declarado a la prensa con la que había venido que yo había cooperado y que había puesto a su disposición todos los documentos contables que se buscaban. Doctor, ¿cuál ha sido su supuesto delito entonces? Simplemente en su momento defender a Keiko Fujimori. Gracias a Dios, yo no cometí ningún delito, y menos Claro. lo que sostiene el doctor Domingo Pérez, que coaccioné a testigos que no los conozco. Ellos dicen que no me conocen y en consecuencia no se trataba de que había cometido un delito. Fue lamentablemente una arbitrariedad y en consecuencia me parece que efectivamente aún tarde, después de 5 años y medio, digamos, de alguna manera se está reparando y se está declarando que este señor fiscal no debería haber hecho la investigación. Y yo no he solicitado, digamos, en ese momento, hace 5 años y medio, que no me hagan la investigación, sino que hagan mérito de lo que aparecía que no había cometido nada, pero si querían investigar, que fuera un fiscal objetivo. Claro, doctor, y hablamos del extremo de obstrucción a la justicia, que ya queda sin efecto, pero usted es investigado, es imputado por lavado de activos también en el caso Cócteles. No, a mí y a los abogados, a los colegas, Ajá. tanto los de mi estudio como abogados externos, ¿no es cierto?, nos han investigado y acusado exclusivamente por obstrucción a la justicia. Nosotros no tenemos ningún otro cargo, digamos, por otros delitos que se investigan y juzgan en el proceso principal. De acuerdo, doctor, y acá lo más importante también es que no es solo usted, sino, según me dijo la doctora Pacheco, alrededor de 20 abogados a quienes se les ha imputado el mismo delito. Claro, lo que pasa es que, en primer lugar, esta es mi persona, a 6 abogados, Uh-huh. y aparte de eso, el señor fiscal en su hipótesis, digamos, ha comprendido por obstrucción a la justicia no solamente los abogados, que somos 6, sino también a otras personas, como la señora Keiko Fujimori, y a lo que el señor fiscal ha denominado el núcleo del Partido Fuerza Popular. Y entonces nosotros por obstrucción estamos investigados también los otros abogados y algunos inculpados que tienen que están vinculados al partido. En total somos 18 personas las que estamos investigadas y acusadas por obstrucción a la justicia. De acuerdo, doctor. Doctor, muy buenos días, le saluda Rumi Ceballos, estamos aquí en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM, gracias por estar en la radio. Le quería preguntar lo siguiente, existe pues una modificación de las leyes en el país donde ahora todo allanamiento tendrá que ser con presencia de un abogado. ¿Qué opinión tiene usted sobre estos cambios? Muchas gracias, Rumi Ceballos. Qué lindo nombre, Rumi, es piedra en quechua, Así ¿no? es. Y implica la solidez de una persona, Rumi. Tengo 2 nombres quechuas, Rumi Amaru. Amaru es mi segundo nombre. En primer lugar, señor Ceballos, señor Salomón, todos los ciudadanos, no solamente los abogados, periodistas y médicos en este caso, tenemos el derecho de que no perturben la intimidad de nuestro domicilio sin que haya un motivo particularmente importante y posible. Cualquier fiscal, para hacer una petición de allanamiento, tiene que ser específico, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que le permiten sostener que hipotéticamente hay cierta probabilidad que en un recinto o en una casa encuentren algo que tenga lugar, que se permita hacer una hipótesis? Acá puedo encontrar tal cosa, y le tiene que decir al señor juez, solicito un allanamiento, por este motivo es posible que, y solicito un allanamiento. Y entonces el juez calificará lo que para poder, digamos, dar la orden. Lo que pasa es que en las últimas décadas en el Perú los allanamientos se han resuelto y se han hecho
no tanto ajustándose a lo que el código establece, ¿no? El Código Procesal establece a partir del artículo 214 que para allanar cualquier domicilio de cualquier ciudadano tienen que haber elementos suficientes. Lo que sucede con motivo de esta sentencia del tribunal es que, no obstante aquella situación que es para todos, en el caso concreto de profesionales como abogados, médicos, periodistas, que trabajan y que reciben información, en el caso de sus clientes, en el caso de los médicos de sus pacientes, en el caso de los periodistas, la protección de sus fuentes, hay que inclusive ser mucho más riguroso, ¿no? Por eso se llama motivación calificada. Lo cual no implica de ninguna manera que si el fiscal en forma objetiva y el juez en forma imparcial encuentre que es justificado que en la casa de cualquier persona, incluido un abogado, hay elementos suficientes, entonces sí puede ordenar el allanamiento. Pero acá los allanamientos se han realizado sin ajustarse a derecho, llevando, digamos, todos los medios de información, y no se puede confundir una diligencia judicial estrictamente que afecta a derechos fundamentales o un show mediático de que llegan y entonces entran en una casa donde muchas veces hay niños que se deben proteger, hay familiares, y entonces eso no debe ocurrir en este país, Doctor ni Oré, en ningún país democrático y constitucional. Doctor Oré, se cuestiona obviamente estas situaciones, sin embargo, como usted sabe, presuntos delincuentes podrían esconder las pruebas. Si se le avisa al abogado, si se le indica que tal día, tal fecha, a tal hora va a haber un allanamiento, un procedimiento de este tipo, ¿cree usted que por allí también habría que considerar, digamos, la experiencia en los países, en los países vecinos respecto a la aplicación de una norma similar? No le escuché bien la pregunta, pero permíteme contestarle sobre lo que le he entendido. El allanamiento no puede ser, digamos, notificado previamente a la persona que se va a allanar, porque eso, digamos, haría pues que la persona a la cual van a allanar tenga conocimiento y podría, no es en todos los casos, esconder, etcétera, ¿no? Y tener una conducta oclusiva. Los allanamientos se hacen en casos necesarios, con los presupuestos necesarios, y en derecho se dice son inaudita parte. O sea, inaudita parte quiere decir que te ha dado el allanamiento pero sin avisarte, porque de otra manera pues si se le avisa no es así. En consecuencia, lo que está haciendo el código que lo establece y esta sentencia del tribunal es que seamos más cuidadosos, que efectivamente el Estado y la sociedad debe incorporar una cultura de respetar los derechos fundamentales referidos a la intimidad del domicilio, y sobre todo yo digo, no se puede hacer un allanamiento digamos sin tener los elementos suficientes, porque muchas veces y generalmente se encuentran niños cuya experiencia de encontrarse en ese momento marca su vida y nunca se le borra. Por eso es que cuando ya son mayores de edad y tienen algunos problemas, el psicólogo, el psiquiatra le pregunta: ¿usted ha tenido alguna experiencia negativa en su vida? Ah, sí, efectivamente, me acuerdo que cuando tenía 6 años la policía entró a mi casa, esposaron a mi padre y no me pude explicar. Eso es algo que no voy a olvidar, y en consecuencia nosotros como sociedad nos hemos suscrito al estatuto de la Convención del Niño y del Adolescente, y debemos ser cuidadosos en ser coherentes. Protegemos a la familia, a los niños, a los ancianos. No podemos estar ingresando a los domicilios fácilmente sin motivos rigurosos, y esta sentencia del tribunal, al margen de, digamos, parar mi demanda, que no es lo más importante para la sociedad, sí invoca, digamos, que tengamos respeto y apego a los derechos fundamentales, y los jueces, que sí están autorizados como los fiscales, sean rigurosos y no se haga fácilmente, digamos, del allanamiento un espectáculo mediático. De acuerdo, doctor. Y también esta sentencia deja meridianamente claro que un allanamiento o un estudio jurídico tiene que ser extraordinario. Yo, si fuera otro de sus clientes, buscaría interponer algún tipo de demanda contra Pérez, porque se ha revisado durante 20 horas, han podido revisar todos los documentos, incluido mi caso, si es que yo fuera su defendido, ¿no? Sería un lujo tener un cliente como usted, pero en el supuesto que usted dice, tanto los abogados como los periodistas y los médicos
trabajan sobre aspectos fundamentales del derecho de los ciudadanos. En consecuencia, tienen el derecho a la reserva. Si un cliente va donde un abogado y le confiesa, digamos, lo que haya hecho para que lo defienda y le puede entregar documentos o cualquier otra materialidad, entonces tiene el derecho al secreto profesional y los abogados sí. tenemos la obligación, efectivamente, de tutelar, de guardar, digamos, así como ustedes los periodistas de la fuente, nosotros también tenemos la obligación jurídica de respetar el secreto profesional y no exponer a nuestros clientes, digamos, a la vindicta pública. Su problema, doctor, fue no tener a la mano el número de Pablo Sánchez como Gorriti. Quizás ahí sí tenían el allanamiento. Y yo podría haber tenido, que no lo tengo, el teléfono de Pablo Sánchez, que es un profesor de San Marcos, donde yo también he enseñado, es amigo mío Pablo, pero de ninguna manera yo tengo pues la potestad de llamar a un fiscal de la nación para pedir, porque seguramente no me atendería aun cuando fuera su amigo. Yo soy amigo de él, pero está claro que no me aceptaría ni yo le pediría que intervenga en un caso de interés particular profesional. En ese caso específico, doctor, cuando Gorriti llamó a Pablo Sánchez para que tengan la diligencia en el IDL, es algo totalmente irregular, ¿no? Me parece irregular, no conozco las circunstancias, sino por información pública, y digamos, me parece que si es así, efectivamente, pues es irregular. De otro lado, doctor, desde su punto de vista como docente también universitario, ¿qué medidas cree que son efectivas, necesarias para la protección de los investigados en estos casos de corrupción, por ejemplo, también porque estamos hablando de la dignidad de la persona, de los derechos de las personas? ¿Qué opinión tiene usted sobre ello? Yo creo el reto de las sociedades es, digamos, cautelar al mismo tiempo el derecho de los ciudadanos hacia sus derechos fundamentales, su hogar, su libertad, su familia, sus comunicaciones, pero al mismo tiempo ser riguroso en la lucha contra la criminalidad. Digamos, la versatilidad de las personas a quienes se entrega el poder debe hacer que un funcionario tenga claro cómo protege los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo esa protección no puede impedir que se luche contra contra todo tipo de delincuencia, incluida la corrupción que tanto daña a nuestro país. El asunto es cuando no se tiene claro, digamos, la diferencia entre la protección de los derechos humanos y el derecho de perseguir a la delincuencia. El artículo 44 de la Constitución establece que el Estado debe tutelar al mismo tiempo los derechos fundamentales, pero también debe tomar las medidas para tratar de que en nuestro país haya paz y tranquilidad social. Entonces, como todo en la vida, digamos, cada cosa en su lugar. Protege, digamos, investiga, sanciona, pero todo dentro de la razonabilidad y dentro de la ley. Doctor Arsenio Oré, muchísimas gracias. Manténgase por favor en línea. Vamos a continuar, vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Regresamos en breve. Estamos de vuelta en Altavoz por Radio Vital 91.1 FM. Estamos en línea con el doctor Arsenio Oré. Doctor, quería preguntarle acerca de las prisiones preventivas. Se está viendo, como bien dice el premier Gustavo Derancien, un abuso de esta figura. La gente siente que prácticamente son sentencias anticipadas. La gente de a pie cree que ya el detenido preventivamente ya está condenado, pero no es así, ¿no? Simplemente es una medida cautelar. Efectivamente, lo que pasa es que la regla en el proceso penal es que cualquier ciudadano que es investigado debe ser investigado en libertad. Eso armoniza con la presunción de inocencia. Digamos, la Constitución establece que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una sentencia. Sin embargo, eso no excluye la posibilidad que el investigado o terceras personas, durante el tiempo que son investigados, digamos, asuma una actividad de entorpecimiento o de obstrucción a la investigación. Si una persona es investigada y efectivamente empieza a ocultar los elementos del delito, empieza a coaccionar a sus cómplices para que no declaren la verdad, es decir, tiene una conducta
perturbatoria del proceso, en esos casos la ley posibilita de que excepcionalmente, no como regla, los fiscales y los jueces pueden disponer la prisión preventiva. Lo que ocurre en nuestro caso es que ha habido un abuso y una inversión, porque la regla prácticamente lo hacen en la prisión preventiva, los allanamientos, la detención preliminar, y digamos la excepción es que no piden este tipo de medidas. Y eso no es una opinión personal de un ciudadano o un profesor. Y en realidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido que en la región, no solamente nosotros, pero especialmente nosotros, Sí. estamos abusando de las medidas de prisión preventiva, de que cuando el señor ministro dice que hay un abuso, efectivamente eso es así, tanto en un aspecto cuantitativo como cualitativo. Entonces nuestra sociedad, como vuelvo a repetir, será una sociedad democrática cuando las privaciones de libertad de los ciudadanos solamente sean en los casos en que perturben la actividad probatoria y hay elementos suficientes. En consecuencia, no es verdad que toda persona que es investigada debe estar detenida. Doctor. No, cuando tiene una conducta claramente perturbatoria del proceso. Cuando se pone en peligro la investigación, ahí es que se puede poner la prisión preventiva, pero no en casos diferentes. Doctor, ¿qué podría...? De lo que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, que establece que la prisión preventiva puede ser dictada cuando hay suficientes elementos, cuando hay un peligro concreto, y ese peligro tiene relación con la sujeción que tenga el ciudadano. Si un ciudadano, digamos, tiene su domicilio, sabe dónde vive, dónde trabaja, no hay por qué perturbarlo, porque el derecho al trabajo y a la intimidad de vivir en su domicilio es un derecho fundamental que no se puede afectar sino cuando es necesario. A veces acá se hace al revés y se inventa una serie de circunstancias que son inapropiadas. Por decir, usted no tiene casa, vive en la casa de sus padres, no tiene usted una, digamos, un domicilio fijo, no hay un arraigo de calidad. Usted es peligroso porque efectivamente tiene usted los recursos como para salir del país, ¿no? Doctor, ¿y siempre ha existido esos términos de calidad? Tipo de ¿No basta con arraigo? no armonizan con el derecho que tienen los ciudadanos de ser tratados como no culpables mientras no exista una condena. Doctor, pero generalmente los investigados en estos casos de corrupción, por ejemplo, buscan salir del país, buscan fugarse, buscan esconderse, y en ese caso no es necesario, en este caso, que la justicia de alguna manera pueda preservar la investigación reteniendo de esa forma a esos implicados, a esas personas implicadas en posibles casos de corrupción, por ejemplo. No, lo que sucede es que cualquier persona sometida a una investigación de un delito, por cualquier delito, debe ser tratada como inocente mientras no exista una condena. Y como vuelvo a repetirlo, si esta persona que está investigada por cualquier delito, sea grave, leve o mediano, puede, digamos, ser pasible de una medida cautelar. Sin embargo, los jueces, los fiscales, tienen que tener en cuenta las diferentes variables, ¿no? No es lo mismo ser investigado por omisión de alimentos que por terrorismo o por delitos de violación, sicariato, etcétera. Entonces, la grandeza de la labor de los jueces y los fiscales es tener la versatilidad cognitiva para tratar a cada investigado tal como se desprende de los hechos, tal como se desprende de su conducta. Y eso implica, pues, que efectivamente tienen que ser personas que tengan mucho sentido común, mucha imparcialidad. En realidad no cualquiera debería ser juez. No digo que nuestros jueces sean cualquiera, sino tenemos de todo, pues tenemos de todo en toda profesión. Pero la aspiración es que si hay funcionarios que pueden comprometer la libertad, la tranquilidad de las personas, deben ser los más calificados. Claro. 7:39 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital 91.1 FM. Cedo el paso a nuestro compañero Aarón Salmón. Doctor, a ver, en efecto lo que usted señala se enmarca dentro del derecho a la presunción de inocencia que debe regir en todo Estado de Derecho. Pero tenemos a personajes como la fiscal Marita Barreto quien cree en la presunción de culpabilidad, en donde el investigado, el imputado, tiene que demostrar su inocencia, cuando es lo contrario, la fiscalía tiene que demostrar su culpabilidad.
Yo en realidad voy a contestar esa pregunta como profesor de Derecho Procesal Penal. Los profesores de Derecho Procesal Penal, lo primero que le enseñamos a nuestros alumnos es que la presunción de inocencia, digamos, pues es un derecho fundamental. Cuando se inicia un proceso no podemos presumir la culpabilidad del imputado y en consecuencia sostener lo contrario para cualquier abogado, para un profesor o un magistrado, es ir contra este principio fundamental. En consecuencia, no quiero calificar personalmente a las personas porque no me consta, pero sí, el principio es nadie puede ser, no puede tener la presunción de culpabilidad. Y además en el proceso penal es el Estado, los fiscales, los jueces, los policías, los que tienen que demostrar la culpabilidad. No somos los ciudadanos los que tenemos que probar nuestra inocencia. Y efectivamente, como vuelvo a repetir, sería bueno que este tipo de conceptos sean adecuadamente manejados por todas las personas. Doctor, ¿y no hay una crisis? Usted que es docente, ¿acaso sus mejores alumnos quieren ser fiscales o jueces? El asunto ya, digamos, muchos juristas como el doctor Paz, Domingo García Belaúnde, sostienen algo que es cierto, ¿no? Ellos sostienen que no es atractiva la labor, digamos, la función de jueces fiscales. Sería bueno que siempre llegaran los mejores. Y yo quiero decir que sí hay personas muy calificadas que por vocación son jueces fiscales, pero muchas veces algunos, digamos, no necesariamente sujetan su conducta a lo que dice la Constitución, a los principios o la ley de carrera judicial. Son pocos, pero a veces desprestigian a la institución. Yo no estoy calificando a personas, no es mi trabajo, analizo los hechos de los trabajos. Y en consecuencia, efectivamente, Pázara dice, lo malo es que la carrera judicial no es atractiva por un estudiante de derecho brillante, pues que esté en el quinto superior, ¿no? Pero sí. Y ahora es peor, porque así como los ciudadanos muchas veces somos agredidos y víctimas de arbitrariedades como los jueces médicos, también los fiscales muchas veces son lastimados, agredidos por informaciones o por criterios totalmente abusivos. Y yo le puedo decir que muchas veces cuando se critica o se agrede a un juez, a un fiscal, no hay nadie que lo defienda y está solitario y a veces no ha cometido ninguna arbitrariedad, sino que ha aplicado la ley. Pero, por ejemplo, cuando un fiscal o un juez no encarcela a una persona que los medios ya lo han criticado y lo han sentenciado, son denigrados por cumplir su propósito o cumplir su función. Entonces es una sociedad, somos una sociedad que tenemos muchas imperfecciones y que efectivamente debemos hacer un análisis imparcial, objetivo, para tratar de mejorar y poner un granito de arena porque estas cosas se entiendan mejor y sobre todo ustedes, ¿no? La opinión de nosotros, seamos profesores o analistas o estudiantes, es importante, pero tiene un círculo muy reducido. Ustedes salen a la prensa, tienen tanta audiencia y su papel es mucho más importante y trascendente. Doctor Arsenio Oré Guardia, ¿qué consejo usted le daría a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes abogados que están comenzando precisamente su carrera, que están viendo estos casos, lo ocurrido con usted, por ejemplo? ¿Cuál sería su principal recomendación hacia ellos? Yo en realidad no quiero hacer una recomendación o un consejo, sino una invocación. Una invocación. Nuestra sociedad necesita un sistema jurídico, un sistema judicial, digamos, menos arbitrario, menos irrazonable, y en consecuencia los estudiantes de derecho estamos más obligados que las otras personas que no estudian derecho a poner nuestra contribución, a hacer un análisis bien responsable, no dejarnos llevar solamente por el decir y, digamos, algunas expresiones marginales que se difunden. Tenemos la obligación de contribuir para que nuestro país, así como aspira a tener una selección de fútbol que llegue al Mundial, tenemos la obligación, los estudiantes y los abogados, etcétera, a construir para que también tenga un sistema judicial, porque el sistema judicial no nos hace perder el campeonato, pero sí tener una sociedad en que hay la incertidumbre, el abuso, y eso es más perjudicial que no clasificarse al Mundial. Doctor Arsenio Oré, obviamente la situación de corrupción salpica a todos los sectores en el país, pero ¿qué estrategia considera usted efectivas para combatir la corrupción que habría en el sistema judicial en el país?
Aunque parezca mentira, tenemos un sistema normativo, tenemos protocolos, tenemos reglamentos, y si pasan estas situaciones es porque somos imperfectos en la ejecución de los diseños constitucionales, los convenios, las leyes. Lamentablemente no tenemos las leyes, pero no se cumplen. Entonces tenemos que empezar por tratar de que tengamos una conciencia constitucional para respetar los derechos, pero al mismo tiempo ser activos, digamos, en la persecución del delito. Y en consecuencia creo que, bueno, no solamente en este campo, sino en todos los campos, ¿no? Tenemos una experiencia tan dolorosa, digamos, en el problema de salud. Cuando nos llegó el COVID, no teníamos las condiciones materiales para afrontarlo. Y cuando nos llegan problemas de justicia, también no tenemos las condiciones, y muchas veces nuestros médicos legales, permítanme decir así, no actúan dentro de los márgenes de lo razonable. Creo que tenemos que construir una sociedad menos imperfecta, menos irracional, y en ese papel todos estamos comprometidos. Y si se trata del sistema judicial, los estudiantes en realidad tienen una grave responsabilidad, porque son los que van a manejar o intervenir en el futuro. Y si alguna vez los jueces fiscales van a ser respetados y no denigrados, yo creo que sí, más jóvenes se inclinarán para el sistema judicial. Bien, muchísimas gracias, doctor Arsenio Oreguardia. Gracias por estar en Altavoz, en Radio Vital 91.1 FM. Estaremos convocándolo brevemente para poder continuar con la entrevista también en otro momento. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor. Hacemos una breve pausa y volvemos. Gracias a ustedes. He empezado el día vital y espero tener la vitalidad para soportar, digamos, el trabajo y las inclinaciones, digamos, que se presentan en el día a día. Muchas gracias. Que así sea. Muchísimas gracias. Una pausa y volvemos.